Bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo les había dicho, lo he puesto en el Padlet, que vamos a experimentar un nuevo modo de clases que sea menos presentación. Yo creo que se pierde mucho, bueno, sobre todo ustedes, digamos, que no me ven a mí mucho, sino ven la presentación y vamos a tratar de entonces hacer como presentaciones más cortas y más discusión, ¿no? A los que los pueda ver también chévere y mejor, pero bueno, sobre todo yo soy un poco la voz más protagonista. Pero bueno, vamos a probarlo y ver cómo nos va. Yo lo que quiero es con esto es que tengamos mayor posibilidad de intervención, que haya más idea de conversación y no tanto de exposición mía, ¿no? Por eso les paso los materiales el día anterior para que estén familiarizados con ellos y podamos discutir. Bien, vamos a comenzar, si les parece, con la presentación de Gombrich. Eh, para decirlo, digamos, hacer como una introducción de esto, vamos a hablar de la modernidad y a mí me interesa de la modernidad dos cosas importantes y que también me interesan en la contemporaneidad. La primera es esta relación con la tradición. Si la modernidad supone solamente ruptura, si la modernidad es todo nuevo o hay continuidades. Yo trabajo en filosofía a Gadamer, un autor que vamos a ver sobre el juego la última sesión. Y Gadamer piensa que siempre estamos dentro de una tradición, aunque estar dentro de una tradición no signifique necesariamente aprobar esa tradición. Tú puedes también discutir, vamos a decirlo así, tratar de replantear esa tradición, pero nunca negarla en el sentido de que no existe, vamos a comenzar todos desde cero. Eh, entonces, a mí me parece que en la modernidad hay estas dos cosas, hay una crítica profunda a la tradición, pero también hay el estar dentro de una tradición y el reconocerse dentro de una tradición. Como ustedes se han dado cuenta, tanto en Gombrich como en Greenberg, el tema fundamental es a través de la pintura, pero esto vale no solamente para las que se llama artes plásticas, artes visuales ahora, sino vale también para la literatura, la poesía, y vale también, creo yo, también para el resto de las formas de la cultura, para la moralidad, como hemos dicho, para la política. Eso es un asunto, digamos, la relación con la tradición. Y la otra cosa que me parece importante y que a mí como filósofo me llama mucho la atención es esta idea de la conciencia que se tiene en la modernidad, ¿no? Eh, todos, digamos, todos los autores, vamos a pensar en los pintores, todos los pintores tienen de alguna forma una relación dialógica con el pasado. Hablábamos de la relación entre los renacentistas y Giotto, por ejemplo. A Giotto lo tenían como un gran maestro, pero también hubo la posibilidad de innovar y se creó entonces la perspectiva en el Renacimiento. Eso supone una relación con la tradición. Pero posiblemente no había esta idea de tan clara en la modernidad que es la conciencia de ser moderno, la conciencia, en el caso, como dice Greenberg, de la pintura que se está haciendo. Entonces, estas dos ideas de relación con la tradición o pictórica, por ejemplo, y conciencia son creo que dos puntos fundamentales de la, de la discusión. Y en ese sentido fue que armé un poco, voy a compartir la presentación esta sobre Gombrich. Eh, ajá, ¿la ven? ¿La vemos? Sí, sí, Perfecto. sí, se Vale. ve. Sí, perfecto. Gombrich tiene este texto, es un texto, él lo señala al principio, es un texto de iniciación.
y aquí desarrolla como sutilmente, o están supuestos, vamos a decirlo así, como los principios que él ha desarrollado en otros textos más particulares, sobre todo esto del arte como ilusión, que es un texto muy importante del cual sacamos algunas cosas. Y sin embargo, esto es un gran texto. A mí me parece estos textos que son de iniciación, no son de especialistas, pero son grandes textos, no solamente por la recopilación que tienen, sino porque Gombrich tiene una posición muy clara y muy definitiva sobre, en general, qué es el arte, y en el caso de nosotros, de la modernidad, cuál es la relación con la modernidad. Es decir, tiene una posición que podemos discutir, pero que finalmente es una posición como muy interesante. A mí me parece por eso lo elegimos. Estas tesis son, la primera está fundamental, que me parece muy importante, según la cual, esto que dice Gombrich, no hay arte, lo que hay son personas, artistas, que están tratando de resolver problemas de la propia disciplina, vamos a decirlo así, de la pintura, de la escultura, y también no solamente problemas, lo que yo llamo técnicos, vamos a decirlo así, sino también problemas con esto que hemos dicho, con la tradición, con el diálogo problemático, a veces complicado, a veces de continuación, que se expresa en toda relación, vamos a decirlo así, pictórica, en toda relación artística, ¿no? En toda relación histórica, quisiera decir, y con histórica, repito, no solamente es de la pintura, esto que también dice la hermenéutica, somos seres históricos, y como seres históricos, esto supone estas relaciones complejas con la expresión, ¿no? Con el pasado, con esa tradición que nos alimenta. Y entonces, digamos, estos temas conceptuales, técnicos, para resolver problemas, tienen formas particulares de realizarse en distintos momentos históricos. Esto es lo que definiría lo que llama Gombrich un estilo. Un estilo es un modo de expresarse los artistas que, a pesar de las diferencias individuales, tiene algo en común que permite relacionarlos en esta idea, en eso que se llama estilo. Como hemos visto, esto es lo que en el arte contemporáneo no está claro, que haya un estilo que unifique a los artistas. Lo vemos también que en la modernidad ya empezaba también a hacer agua, porque había muchísimas definiciones de qué era arte. Perdón. Pero entonces, de lo que se trata es de pensar esta forma del estilo como un modo más o menos unificado de los artistas resolver los problemas para poder finalmente expresarse. Esto, bueno, pongo este cuadro de Vlaminck para señalar un poco esto, la idea esta de rupturas y continuidades. Vlaminck es uno de los miembros del fauvismo, y fauvismo, recuérdense, el origen es este que se llamaban bestias, salvajes, por el uso de los colores fundamentalmente, ¿no? Esa es la señal distintiva del estilo fauvista. Pero fíjense que al mismo tiempo, entonces uno puede ver en este movimiento y estos artistas que suponían rupturas, también continuidades. Por ejemplo, Vlaminck, que era un gran seguidor de Gauguin, de Van Gogh, perdón, y se ve entonces también estilos de Van Gogh, y Van Gogh entonces al mismo tiempo es postimpresionista, es decir, tiene una herencia impresionista. Sin embargo, hay también diferencias importantes. Uno podría pensar también que Gauguin es un antecedente del expresionismo. Entonces, esto nos muestra de que estos señores, que eran una de las vanguardias, de las primeras vanguardias, que además causa mucho impacto,
pero además causó mucho impacto no solamente en la pintura, sino también en los que percibían las pinturas, digamos, en aquellos que estaban, los espectadores, que los consideraban, bueno, esta cosa muy loca, árboles rojos, los colores estos tan fuertes y tan poco ortodoxos en su uso. Sin embargo, estos señores que son de tanta ruptura, ya vemos aquí que hay continuidades más o menos inmediatas, en el caso de Blaming con Van Gogh, pero también continuidades con problemas que venían suscitándose en la pintura. Entonces vemos esta idea de resolver problemas de expresión, que es mucho lo que querían los fauvistas, expresarse, pero al mismo tiempo quieren mostrar a partir de esa particularidad también conexiones con con la tradición cercana o no. Una de las tesis, o digamos, la tesis que está como debajo de esta idea de Gombrich, es muy importante en él, que es esto de la representación. Él señala que la pintura y la escultura también siempre son la arquitectura a su modo. Estos son como los tres puntuales fundamentales de Gombrich sobre de las artes: escultura, arquitectura y pintura. Las otras bellas artes incluían teatro, retórica y música y danza. Pero bueno, el arte de las artes visuales están fundamentalmente escultura, arquitectura, ahorita de escultura y pintura. Nosotros hemos metido estas formas de video, etcétera. Pero también estaba arquitectura. Por eso son estos tres elementos los fundamentales. Entonces, la idea es esta de qué se representa. Toda pintura o todo arte visual, escultura, supone una representación y supone también una expresión. ¿Qué es lo que se representa? Bueno, se representa esta cosa fundamental para Gombrich, formas conceptuales. Es decir, lo que hacen los artistas es representar la idea que tienen y entonces pongo puntos suspensivos. Puede ser de la realidad óptica, de la realidad que ven, o puede ser de la realidad que parece más importante según su marco conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Lo habíamos comentado en la clase pasada, creo. Los egipcios pensaban que la realidad visual no era tan importante como la realidad meramente conceptual de cómo era la realidad. En esa realidad, por ejemplo, los faraones eran divinos y al ser divinos tenían una forma majestática de estar, y eso lo expresaban los egipcios con la rigidez con la que pintaban a los faraones, ¿no? Con la rigidez y con la no humanidad. Entonces, a pesar de que ellos eran capaces de pintar figuras moviéndose como lo hicieron efectivamente, Gombrich señala que hay una pintura de Tutankamón que está casi como recostado muy tranquilamente sobre una silla y está viendo a la esposa que está haciendo como una labor doméstica. El papá, el antecesor, perdón, de Tutankamón era, se me va el nombre, Amenhotep, creo que se llamaba, que fue el que primero propuso estos cambios. Hay formas muy humanas de representarlas. La escultura de Nefertiti, que todavía nos maravilla un poco por su contemporaneidad después de casi 3000 años, muestra esto, digamos, hay una forma muy humana de representar que los egipcios la conocían. Lo que pasa es que para los egipcios lo que importaba representar era el modelo mental que tenían de realidad y no la realidad óptica. Entonces, ¿qué pasó con el Renacimiento? Que se estableció que el modelo de representación fundamental del arte, como lo habíamos visto con Vasari, era la realidad óptica, y entonces se crearon una cantidad de elementos para
hacer esa representación lo más cerca posible de la realidad, lo más atinada de la realidad. Entonces, lo que piensa Gombrich es que nosotros siempre tenemos esquemas mentales, sean tácitos o conscientes, que siempre orientan la expresión, la representación. Él lo señala esto, la representación nunca es además completa. Y como el artista sabe que nunca es completa, está en una permanente, primero hace una representación, esa representación la contrasta con lo que él piensa que quiere representar, sea la realidad visual o sea la realidad, esta que hemos dicho, la realidad mental, y entonces va haciendo ajustes. Entonces, en este sentido, lo dice Gombrich, lo decía, perdón, Gombrich no, lo decía Danto en el texto que habíamos leído, el tercer capítulo. En este sentido, Gombrich se parece a Popper. Popper es el filósofo de la ciencia que dice que la ciencia es un ensayo y error constante. Las teorías son ensayos que se contrastan con respecto a la realidad y se corrigen y se crea una teoría nueva que es mejor. Bien, esto lo piensa Gombrich con la representación. La representación es, dentro de un estilo, la posibilidad de irla mejorando con creaciones que vienen de esos esquemas conceptuales y que se mejoran con respecto a, y entonces dejo punto suspensivo, con respecto a, por ejemplo, la representación mental ideal, vamos a decirlo así, de los egipcios sobre cuál es el modelo de la realidad, o la representación a partir del Renacimiento, mimética, de cuál es la mejor forma de representar la realidad visual. Eh, entonces, estas formas de representación nunca son idénticas, y está esta magnífica cita en Art and Illusion de Gombrich, que las obras de arte siempre son espejos, pero esta cosa magnífica que el giro que le da Gombrich, no porque reflejan fielmente la realidad, sino porque hay una transformación que debe, digamos, que debemos tener en cuenta, primero, que no es idéntica a la realidad, en el caso de la mímesis, o no es idéntica a la realidad intelectual, sino también tenemos que pensar en cuáles son las distinciones que tiene, ¿no? Además, él lo dice un poco, desarrollando más la cita, esta idea de asombrarnos de la imagen del espejo, cosa que poco hacemos cotidianamente, ¿no? Damos por sentado que, bueno, aquí está este señor que conozco bien, que cuando me veo en el espejo en la mañana. Pero enseñar esta cosa, por ejemplo, importante, lo sorprendente que es que la imagen en el espejo es mucho más pequeña que no, creo que somos nosotros realmente. Entonces, esto implica darnos a esa imagen, que ya lo hacemos naturalmente porque estamos acostumbrados a ella, pero las imágenes en espejo, cuando estamos un poco más lejos, son notablemente pequeñas y sin embargo nos manejamos con ellas. Esas son una de las transformaciones que se hacen. Y esto es lo que sería, en este caso el espejo, es el arte. Las formas en que contrastamos los esquemas que tenemos y la representación que buscábamos, ¿no? Es decir, si se acerca o no a la representación. Yo ponía en el resumen que las formas de representación incluyen, por ejemplo, las formas miméticas a partir de forma muy clara del Renacimiento, que se hizo como programa del arte, representar la realidad de la forma más exacta posible. Pero también, por ejemplo, esto que señala, ya nos los había señalado Danto, los chinos tienen una forma de representar que busca no hacer una copia lo más fiel posible de la realidad, sino representar un paisaje o una situación, sobre todo son paisajes, que produzca tranquilidad. Lo que interesa es un estado mental, un estado anímico, vamos a decirlo así. Por eso los chinos, a pesar de que conocieron por este misionero que era además pintor, conocieron la posibilidad o les enseñaron cómo hacer la perspectiva, no les interesó esto, porque lo que querían representar es un paisaje que permitiera un estado mental. Eso es lo que les interesaba a los chinos. O como yo les decía, Platón
que más bien es totalmente antimimético, porque dice que copiar la realidad es hacer una copia de una copia y por lo tanto no tiene sentido. Lo que decía era que las pinturas debían de acercarse a lo que Platón pensaba que era la verdadera realidad, que son las ideas, ¿no? Las ideas que no son visibles, sino están, digamos, son visibles intelectualmente. La única forma más o menos de representarlas y por tanto la forma aceptada dentro de la República Platónica es que fuesen estas representaciones un poco como abstractas. Platón en el siglo 3, 4 antes de Cristo ya había pensado una pintura que fuese lo más intelectual posible para tratar de imitar esta idea o esta cosa de que las ideas se conocen solamente por la razón y no por los sentidos. Entonces es una pintura que nos lleve mucho hacia los sentidos, es una pintura que nos aleja de la realidad, de la verdadera realidad, porque esta realidad que tenemos nosotros enfrente, según Platón, no es la realidad son las ideas. Entonces ven, el arte representa, el asunto es qué representa. Y Gombrich siempre señala esto, lo que se representa son esquemas que tenemos sobre la realidad. Y esto es válido para el arte, pero también es válido para todas nuestras formas de relación perceptiva con respecto a la realidad. Nosotros vemos en parte por lo que entra en nuestros ojos, pero también eso siempre lo estamos reorganizando conceptualmente y dirigimos la mirada en base a nuestros intereses. Nosotros no percibimos todo, no vemos todo, sino vemos aquello que nos interesa y en ese sentido guiamos la mirada y además reconstruimos y elaboramos esa mirada. En ese sentido, nunca hay una mirada, vamos a decirlo así, ingenua de la realidad, porque siempre hay un esquema que la dirige. Y esto que digo de la mirada vale también para todos los sentidos. Pero al mismo tiempo, y esto es mucho más evidente entonces en la representación, porque la representación no es solamente una mirada, sino también es la expresión de eso que tenemos en ese esquema. Y entonces mostramos estas dos formas. En ese sentido, y les he hecho la anécdota de los retratos de Picasso, uno puede ver no solamente una sucesión de representaciones, porque lo que cambia en estas representaciones son, uno diría, los modelos los cuales Picasso se piensa a sí mismo a través de los esquemas que ha ido desarrollando. Además los desarrolló él. Bueno, esto seguramente los heredó de la academia, la primera de la Academia de San Fernando, y después él se fue a París, más o menos los 18 años, y empezó a desarrollar estas formas de representación de sí mismo. Y aquí está la idea esta del arte como espejo. En este caso son retratos, selfies, les diríamos ahora, en el que hay modificaciones porque se está modificando el esquema mental de Picasso. Y entonces partimos desde uno académico, muy tradicional, académico del siglo XIX, a la evolución en esto de la pintura, de buena parte de la pintura moderna. Cómo pasa a un progresivo abstraccionismo, cubismo, a finalmente esta forma que no es nada representativa, vamos a decirlo así, de Picasso tal como lo conocemos. Pero a los 90 años, por cierto, Picasso parece verse en ello. La anécdota es que estos autorretratos los saqué de una página que se pregunta si Picasso no era esquizofrénico. Yo creo que yo no soy para nada psicólogo o psiquiatra, me parece que evidentemente no lo era, pero porque lo que pensaban, la pregunta sobre la esquizofrenia es pensar que Picasso tenía trastornados los esquemas mentales y ya entonces se veía totalmente enajenado de sí mismo. Le reconocen enajenación, es una forma de decir la locura, que no se encuentra a sí mismo. Yo creo que no, yo creo que lo que ha cambiado es, siguiendo el modelo de Gombrich, los esquemas mentales con los cuales se piensa. No sé si alguien quiere, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Sí, bueno, yo quisiera preguntar algo. Hablo Sí, a bien. Fabiola. Como Sí, la Fabiola. referencia a estos esquemas como orientación de la representación,
Ajá. en referencia con lo real. Me pregunto cuál sería entonces el matiz para no pensar esto desde la mímesis netamente o desde la adecuación. Habría que decir real o se podría decir también ficcional, ¿no? Autoconciencia ficcional y no solo representación real de esquemas. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ahorita yo estoy usando representación como representación de lo que consideramos realidad. No sé si me explico. Sí, sí. De lo que se considera Digamos, realidad y no de la realidad propiamente claro, objetiva, por decirlo de alguna pero, manera. me gusta que hayas usado la palabra objetiva. Para los egipcios era más objetiva la realidad, la forma de representación de los faraones, de la forma rígida, esta majestática que tenían. Sí, Esa era la realidad más real. La otra sí, realidad, entiendo. que el faraón, digamos, jugara con los niños, no era tan real, ¿no? Y era objetiva en qué sentido, que no se trata de la visión de un solo pintor. Así era la perspectiva que se había instaurado en el arte egipcio, si se podía llamar arte de alguna forma, en las formas de representación de los egipcios. Tanto es así que lo señala Gombrich, si leen esto de los egipcios, hubo una modificación en este periodo entre Amenhotep y Tutankamón que fue rápidamente, una vez que se murió Tutankamón, ustedes saben que hubo ahí un cambio religioso también. Sí. Tutankamón, Akenatón. Akenatón Akenatón. era un dios único en vez del panteón egipcio normal. No, se habían desaparecido, o digamos, no estaban Osiris, los otros dioses egipcios, sino un solo dios. Eh, este cambio produjo un cambio como se humanizaron más, porque ya los faraones además no eran tan dioses, se humanizaron más los faraones. Pero la escuela artística, por llamarlo así, egipcia, una vez que se murió Tutankamón, volvieron a la misma forma de representación antes, porque Sí. para ellos esto era la realidad. No sé si me explico, Fabiola. Sí, sí, yo entiendo también, y yo he dicho objetivo entre comillas, ¿no? Entiendo, por supuesto, lo que está diciendo. Sí. Es decir, Sí, entonces, sería más bien el proceso por el cual escogemos a través de esquemas perceptivos y representamos a partir de ellos, ¿no? De acuerdo con lo que sí, es, entre sí. comillas, objetivo para un determinado momento. Para un determinado momento y una determinada grupo humano, pues, ¿no? Una cierta Sí, cultura, una cierta... Por eso es lo que señalábamos, importante en esto de los estilos. Los estilos es esta forma que podemos detectar que mantiene constantes las formas de la representación. No solamente, digamos, las formas prácticas de hacerlo, sino además sí, qué es lo que es importante representar, ¿no? sí, Eh, sí. Esto es una tesis que es muy importante y además, a pesar de que Gombrich es un señor que nació a principios de siglo, es más o menos extendida ahora sobre todo el pensamiento, digamos, lo que se puede llamar humanidades. Esta idea de que no hay una realidad ahí afuera que es pura, absoluta, sino la realidad siempre la estamos elaborando nosotros de distintas formas. Además, como lo Sí. decía al principio, somos seres históricos y esos seres históricos tienen distintas perspectivas de la realidad, destacan unas cosas sobre otras, unas cosas le parecen importantes y otras no, etcétera. Y entonces la realidad nunca es esa cosa, como diría Kant, en sí, que está allá afuera, sino es la Sí. realidad siempre nuestra, pues, ¿no? Lo que pasa es que esa realidad nuestra tiene algunos componentes objetivos que son comunes a todos y son comunes porque todos tenemos más o menos los mismos esquemas en algún momento de la realidad. Puede que cambien, pero y puede que alguien se enloquezca y entonces los esquemas se le vuelven tan distintos a lo de la mayoría que uno dice, bueno, esta persona está loca o bueno, es un iluminado, algo así. Porque el esquema es muy distinto al estilo, vamos a llamarlo así. No me gusta usar el término que, a la moda, ¿no? Pero moda en el sentido estadístico. La realidad es aquello que la mayoría de la gente comparte porque tiene el mismo esquema para pensar la cosa, algo así, Una ¿no? suerte de acuerdo perceptivo.
un acuerdo perceptivo, pero también cognitivo, conceptual, porque tenemos más o menos los Claro. mismos esquemas también conceptuales, ¿no? Para Claro, pensar dentro de unas y nombrar las ciertas cosas. prestaciones de la representación que son comunes. Claro, claro, así es. Profesor, pero Sí, además yo creo que esta percepción, es decir, en estos autorretratos de Picasso creo que queda más evidente la sí, comprensión de la realidad como un lenguaje, o sea, es decir, haciéndolo símil a un lenguaje, porque nosotros, correcto. evidentemente, él no, en su último autorretrato, él no se está viendo hacia el espejo, suponiendo que no tenía ningún tipo de enfermedad o condición mental, pero Sí, si él está entendiendo el arte como un lenguaje que le permite representar otras, digamos, entre comillas, realidades o de su interioridad o de su ser o del arte mismo como expresión. O sea, está un poco pues, jugando como sucede con la arbitrariedad del lenguaje, ¿no? Que no funciona como convención, pero termina teniendo un carácter arbitrario y que nos condiciona, ¿no? correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también el lenguaje, por cierto, es histórico. Digamos, el lenguaje es como la expresión de los esquemas mentales, ¿no? Una puede ser la pintura, como hace Picasso, que utiliza unos lenguajes pictóricos que además él desarrolló. Esta maravilla de que no solamente usa unos lenguajes que están disponibles, sino además él desarrolló esos lenguajes. Sino además el lenguaje común que nosotros hablamos, es también una forma de expresión de la realidad a partir de, digamos, esquemas mentales que tenemos. Es decir, el lenguaje no es solamente una comunicación entre nosotros y de nosotros con la realidad, sino él también conforma la realidad. Un ejemplo muy obvio y que no nos damos cuenta. Nosotros somos, más o menos todos en nuestra vida cotidiana, aristotélicos. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje, déjenme agarrar, eh, nuestro lenguaje, yo digo, este pote de vitaminas es un pote de plástico y verde. Ahí estamos teniendo un esquema filosófico de pensar la realidad, porque pensamos que la sustancia es, la esencia es pote y tiene accidentes que es verde, de plástico y tiene vitaminas adentro. Ahí estamos hablando como aristotélicos, que es pensar que hay una esencia y hay y eso lo hacemos sin darnos cuenta, pues, ¿no? Cuando le digo esto a mis estudiantes en la escuela de economía, les digo esto, nosotros somos aristotélicos sin darnos cuenta, pues, ¿no? Pero todos somos, en la medida en que organizamos la realidad con los esquemas de la ontología aristotélica, cosa que, por ejemplo, no hace la ciencia. La ciencia no piensa las cosas en función de sustancias y accidentes, de esencias y cosas que acompañan esa esencia, sino la piensa en, no sé, en relaciones de fuerza, en relaciones de energía y materia, eh, pero no hay ese esquema. El esquema aristotélico es en nuestra vida cotidiana, donde seguramente los científicos también lo tienen. Dicen, esta tacita, esta es una taza de cerámica. Ahí el científico que ha pensado la materia como una relación de energía y fuerzas y qué sé yo, está pensando aristotélicamente también. Por eso el lenguaje es un esquema también de la realidad, donde podemos, digamos, si uno está más o menos entrenado, puede descubrir qué, qué idea de realidad tienes, cuál es el marco conceptual que tienes. Y esto se ve de forma muy clara, por ejemplo, en los autorretratos estos de Picasso, ¿no? Uno puede ir como desde leer, si tienes un poquito de conocimiento, bueno, esto es una forma academicista de finales del siglo XIX, el autorretrato a los 15 años, y esto es, bueno, de esta forma cuasi abstracta, cubista de este señor que inventó esto, pues, ¿no? Seguimos. No sé, ¿no? ¿Hay otra pregunta, duda? Bien, vamos a seguir. Eh, entonces, digamos, Gombrich señala esto que hay temas comunes y preocupaciones, vamos a decirlo así, comunes a los artistas. Eh, por eso la modernidad uno puede escribirla de esta forma, en el sentido en que hay una preocupación por las formas expresivas, es decir, yo señalo esto, esas
aspectos comunes uno podría resumirlos en dos. Primero, la conciencia de la naturaleza del arte y su historia. En la modernidad, por estos, que ya vamos a ver con Greenberg, por estos giros de la historia, hay mayor conciencia del sujeto mismo y conciencia de la tradición histórica en la que está. Es decir, siempre ha existido historia, los humanos, por lo menos los pueblos más o menos avanzados, tienen historias, pero es en la modernidad donde hay una conciencia histórica importante. Y además, en la modernidad, como nos dice Greenberg, donde hay una conciencia de sí mismo, del sujeto mismo. Esta idea de Descartes y de Kant. Kant lo que hace es no estudiar la realidad de afuera, sino estudiar cómo funciona la razón. Entonces, hay en estas formas de la modernidad, ahí creo que estos dos elementos, por un lado, una conciencia del arte y de la historia, pero pues también hay este asunto importante que es una crisis en los fundamentos, es decir, una crisis en el fundamento, la tradición que tenían, que era la mímesis. La mímesis, vamos a decirlo así, los pintores no se preguntaban si esto era la forma adecuada de hacer arte o no. Lo que buscaban era, dentro del estilo, como lo decía Danto, dentro del estilo general que se llama mímesis, hacerlo lo mejor posible, representar la realidad de la mejor forma posible. Los pintores, los artistas modernos, un poquito antes de los modernos, ya como lo señala Gombrich, por cierto, ya la pintura francesa tuvo conciencia del estilo y conciencia de qué quería hacer. Empiezan a preguntarse si, por ejemplo, representar vale la pena o representar la realidad tal como es. Si esto tiene sentido. Esto es lo que llamo una crisis de los fundamentos. Porque, como no había sucedido en la pintura en 500 años antes, los artistas modernos empiezan a preguntarse si la escultura, la pintura o la arquitectura deben ser de esta forma. No solamente con la mímesis, sino también esta cosa muy importante de ruptura con la tradición, si además el arte debe ser bello, que era también la representación, si era adecuada, era porque además era una representación bella de la realidad. Aunque el tema sea feo o moralmente inadecuado, debía ser lo más riguroso posible, pero además debía ser bello. En la modernidad hay esta ruptura con respecto a el fundamento mismo de toda la tradición pictórica y artística, que era la mímesis, pero también con respecto a este valor de la belleza. Entonces, una cosa que se consideraba natural, en el caso de la mímesis, el arte debería ser así, se convierte más bien en yo por eso pongo esto de relativización, se relativiza. Se dice, bueno, yo puedo hacer algo que no sea solamente representación fidedigna de la realidad. Y eso fue lo que hicieron en la modernidad. Entonces, yo creo que la modernidad sucede por esto, por lo que uno podría ver que hay un cambio importante, porque hay conciencia histórica y porque hay la posibilidad de discutir esa tradición, no asumirla, vamos a decirlo así, más o menos acríticamente, como uno piensa que sucedió con todos los estilos en el arte a partir del Renacimiento, digamos, del realismo del Renacimiento, sobre todo del realismo pensado como mímesis. Unos pintores, los impresionistas, y bueno, Greenberg dice Manet, empezaron a pensar que ese no debía de ser el único criterio. Y esto es muy propio de la modernidad. En la modernidad se dan estos fenómenos no solamente en el arte, sino en muchísimas partes. Cosas, por ejemplo, muy curiosas. Una crisis de fundamentos importantes. Yo también en la matemática, digamos, más o menos en las 1880 y pico. Y hubo una reformulación completa de la matemática. Es decir, la matemática que pensamos que es algo que no es histórico, que es exacto, que es
muy claro, que es totalmente racional, también tuvo una crítica de los fundamentos y hubo un replanteamiento completo de qué era matemática. Esto lo hicieron Frege, lo hicieron Russell y Whitehead, en principio en matemática. Eso sucedió en la física, la teoría de la relatividad de Einstein es esto, preguntarse ni más ni menos porque el tiempo y el espacio no es lo que creíamos que era. La relatividad es relatividad del espacio y tiempo. Y entonces esto que es como tan natural y tan asumido, hubo una ruptura respecto a ello. La modernidad es, entonces, fundamentalmente rupturas. Y los artistas modernos precisamente toman ese espíritu de la... Entonces uno podría llamar como de un metaestilo. El estilo es preguntarse qué es la matemática, preguntarse qué es la pintura, preguntarse qué es el espacio del tiempo o qué es el universo. Y entonces las respuestas van a ser, en el caso del arte, que es el que nos interesa, esta multiplicidad de versiones que nos muestra Gombrich. Expresionismo, cubismo, abstraccionismo, surrealismo, todas ellas son preguntas que vienen de relativizar, como digo, los principios del arte y preguntarse entonces qué es el arte. Y cada una de ellas es una respuesta particular. Esto también, por cierto, pasó en la matemática, pasó en la física, pasó en la química, etc. En todas estas crisis de los fundamentos en la ciencia, ni hablar de las ciencias sociales, ¿no? O ciencias humanas, como le dicen. O una crisis sobre qué es. Y por eso Danton nos decía que el siglo XX o el arte moderno es el momento de la pregunta filosófica. Yo les decía en estas clases, porque la pregunta filosófica es preguntarse qué es. ¿Qué es la pintura? ¿Qué es la escultura? ¿Qué es la matemática? ¿Qué son los números? Etcétera. Y preguntarse esto, entonces supone, ¿por qué uno se hace la pregunta? Bueno, porque duda un poco de ello, ¿no? Porque no sabe bien, no está claro qué es eso. Y eso supone rupturas con respecto a la realidad, con respecto a la tradición histórica. No sé si me explico. Estas formas de representación suponen, digamos, o estas formas de plantear de nuevo qué es el arte y cómo resolver los problemas del arte, que hemos dicho son los principios que mueven, vamos a decirlo así, aunque Gombrich dice no hay arte, a los artistas a través del tiempo, suponen, siempre supone esto en el arte de Gombrich, pero en el caso de la modernidad, supone replantear la forma de la representación, y aquí hay que un giro importante, no se trata de representar la realidad, sino de representar la realidad óptica tal como la vemos, sino representar esquemas que nosotros, en el caso de Duchamp, del cubismo, esta pintura de Duchamp, cómo pensamos que es lo más fiel a la realidad. Y entonces Duchamp pone esta pintura, hace esta pintura, donde quiere mostrar en una cosa maravillosa, mostrar en un plano que además obviamente es estático, el movimiento de la bajada por una escalera. Y entonces quiere mostrar dinamismo donde por naturaleza es quietud, porque a Duchamp le interesaba fundamentalmente, como también el ejemplo que pone Danton con el violín de Picasso, quiere representar la realidad de la forma más completa posible, no solamente un escorzo de la realidad, sino de la forma, la mayor cantidad de fenómenos. Y esto, aquí hay una idea, por cierto, filosófica, que viene un poco de la fenomenología, esta idea de que un fenómeno, una cosa que se aparece, o la imagen que ustedes ven de mí, ustedes saben que es una parte de la realidad Luis Marciales, no es todo Luis Marciales, que además yo tengo distintas posibilidades de representarme solamente visualmente. Ustedes ven ahorita nada más la imagen mía de frente, pero hay esto que se llaman otros escorzos,
bueno, un poco lo que quería hacer Duchamp, o lo que quería hacer Picasso con aquel violín, es mostrar al mismo tiempo la mayor cantidad de perspectivas posibles, discursos posibles. Y entonces hace en este caso, trata de representar no solamente distintas formas en que se va desplazando el desnudo, sino al mismo tiempo quiere representar movimiento. Y entonces uno ve esta cosa maravillosa, que me parece que es la foto esta que le toman unos cuantos años después al propio Duchamp, que uno no puede decir, o uno tiene que decir que la foto esta de Elisofon es realmente una representación del cuadro de Duchamp, porque esta foto, digamos, esta imagen no es una imagen óptica, ¿no? Uno no ve lo que hizo Elisofon con la foto. Es como lo señala Gombrich con el famoso tema de cómo corren los caballos. Los caballos se representaban con las patas todas en el aire, estiradas. Esa era la forma más o menos tradicional de representarla. Hasta que este señor Muybridge tomó las fotografías estas seguidas y los humanos vieron por primera vez cómo efectivamente, cuál es vamos a decirlo así, la realidad lo más objetiva posible de cómo se representa, cómo es efectivamente el galope de los caballos. Es decir, lo que tenían antes cuando representaban a los caballos con las patas extendidas era un esquema mental de cómo era la realidad. Este esquema mental cambió cuando Muybridge tomó la fotografía seguidas del caballo al galope y se dio cuenta entonces de que además había siempre una pata que tocaba el suelo, no todas las patas no estaban todas extendidas, había unas recogidas y otras extendidas, y entonces ahí se modificó esto. Lo que quiero mostrar con esta fotografía y el cuadro de Duchamp es que la fotografía lo que hace es no representar la realidad, sino representar a Duchamp, porque no es posible la representación de la realidad solamente con la vista y ver a Duchamp bajando en distintos momentos por la escalera. Eso no es posible en una foto, solamente haciendo, vamos a decirlo así, una trampa con la fotografía. Nosotros no vemos nunca esto. Duchamp trató en su cuadro de representarlo y ¿cuántos años? 40 y pico de años después, se representó el fotógrafo siguiendo no lo que vemos, sino el cuadro de Duchamp representó esto. Entonces, fíjense de ahí la fotografía, que parece siempre más objetiva, es realmente la objetividad de una representación pictórica. No sé si me explico. Esto para señalar esta idea. Representamos el esquema de la realidad diverso, y esta es la forma en que Duchamp quiso representar la realidad de la forma que él pensaba más fidedigna, representar el movimiento, digamos, distintos escorzos. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, porque me dice que tengo la conexión inestable. Ajá. Profe, yo creo Dígame, sí. además que eso Sí, que está mencionando, evidentemente aquí en la fotografía y el cuadro de Duchamp es muy evidente, pero es un tema que se ha discutido incluso en otras artes, en el mismo cine documental, que las personas podrían considerar, entre comillas, que nos muestra una realidad, sigue siendo una postura y un montaje y una visión particular que se está planteando, es decir, sigue siendo un lenguaje. Lo que pasa es que, claro, en la medida en que la tecnología ha cambiado, vemos más la pintura como lenguaje y somos susceptibles a ser engañados por la fotografía o el video. ¿Cuántos videos o fotografías no son montajes de fake news y la gente se cae en ellos pensando que es la realidad? Así es, así es. Y otra cosa que me parece interesante de ese ejemplo que colocó es que me parece que con esa ganada de conciencia en la modernidad sobre el propio arte, cada vez el arte se volvió más autorreferencial. Entonces, para poder comprender cualquier obra, se hace como más pertinente conocer la historia previa, y eso lo complejiza mucho. Sí, sí, pero además referencial en el sentido este que vamos a ver con Greenberg, que se preocupa por la
por la forma misma del arte, es decir, cómo se produce la representación. Entonces Greenberg dice, la representación debe ser fundamentalmente del plano, en el caso del cuadro, y la de la escultura, el volumen. Pero la autorreferencialidad es esta, ¿por qué? Porque vamos a decirlo así, nos preguntamos sobre, ya no asumimos que hay, o naturalizamos que hay un esquema mental que es el válido, sino relativizamos los esquemas y eso produce entonces, digamos, mayor atención a cómo producimos los esquemas. Digamos, me hace preguntarme sobre el esquema mismo y no tanto sobre la realidad. No sé si me explico. Porque entendemos, y esto ya lo supo Descartes en 1632, de que la realidad pasa por nuestras formas mentales. Entonces, si yo quiero comprender la realidad, tengo que comprender también las formas mentales. Por eso la filosofía moderna uno puede pensar como una filosofía del sujeto, porque entiende que el sujeto es, digamos, el centro del sistema de la realidad, vamos a decirlo así. Entonces, es una filosofía fundamentalmente referencial, ¿no? Referencial sobre ese sujeto que construye la realidad como la construyó Duchamp, ¿no? O como la construyó Picasso también. Se podría decir entonces, Fabiola, que no es solo autorreferencial, sino también autorreflexivo. Claro, claro. Sí, y creo que podemos intercambiar los términos, ¿no? Reflexivo y referencial, ¿no? Autorreferencial. Sí, y esto no, digo en el sucede... sentido en el que ¿sí? el referencial, el yo como criterio de validación y reflexión, el pensamiento sobre qué es en todo caso el esquema o el yo mismo que sirve como fundamento. Sí, sí. Y en el caso de Greenberg, bueno, lo adelantamos, no importa, vamos a meterlo. En el caso de Greenberg por eso Greenberg dice que la pintura moderna es fundamentalmente kantiana y reflexiva, porque trata de determinarse a sí misma, digamos, la pintura a sí misma. Que por supuesto, sí. Esto a través de los artistas, pero es ¿qué soy yo? Esto es lo que dice la pintura moderna, ¿no? Y termina descubriendo que es ser plana, ¿no? La planitud. Y entonces jugar con esta forma de la planitud, que como dice Greenberg, no importa si todavía representa, es figurativo o no, eso no es lo importante. Lo importante es que represente la planitud. Esta cosa que dice Greenberg, ¿no? Cuando no sé si lo leyeron, se dieron cuenta, dice, pareciera que Manet es más consciente de la planitud que el mismo Mondrian. Mondrian es como demasiado rígido, en cambio Manet juega con la representación, pero muestra lo plano. Por eso es que él piensa que la modernidad en la pintura comienza con Manet, porque Manet es el que muestra siempre el plano, ¿no? Aunque sean figuras las que estén ahí, estas pinturas maravillosas de Manet. En cambio, dice Mondrian, con la búsqueda de la abstracción pierde un poco la idea, vamos a decirlo así. Es muy curioso esto, porque, digamos, Mondrian no realizaría también como Manet esta idea de entender que el cuadro es plano. Y esto es un poco lo que, con la conciencia esta de la distancia. Sí. Esta cita magnífica que leí en un ensayo, que puede afirmarse que el acto fundamental de la civilización es la creación consciente de la distancia entre el yo y el mundo exterior. Que esto es una forma que se adquiere en la madurez, esto no es natural, digamos, nosotros pensamos que estamos dentro del mundo y el mundo es así. Solamente una, digamos, cultura madura o un sujeto maduro entiende que hay una distancia. Y esa distancia puede ser problemática en el sentido de que puedo equivocarme con respecto a la realidad. Y esto, de nuevo, como lo decíamos, relativiza, condiciona, como dice Gombrich, la creatividad artística. Porque sé que no es inmediato, vamos a decirlo así, que el cuadro no es la realidad, no es la representación fiel de la realidad. Y entonces esta distancia es la que produce la posibilidad de, vamos a decirlo así, otro tipo de representaciones. Y esta otra cita que me gusta mucho,
hemos llegado a darnos cuenta cada vez más desde aquellos días que nunca podemos separar limpiamente lo que vemos de lo que sabemos. Esto lo dice Gombrich con respecto a estos esquemas. Nosotros vemos a través de un esquema también. Con alguna disciplina y autoobservación, aquí la referencia a sí mismo, todos podemos descubrir por nosotros mismos que lo que llamamos visión se haya teñido y moldeado indefectiblemente por nuestros conocimientos o creencias de lo que vemos. Esos conocimientos pueden ser tácitos o pueden ser explícitos, pero sí tienen una perspectiva única, vamos a decirlo así. Y entonces esta distancia es la que produce estas formas en el arte moderno. El suprematismo de Malevich. Yo no le puse el nombre, puse los cuadros, pero no puse. Todo esto es Malevich. Las formas de representar la realidad, como lo señalábamos, o lo señala Gombrich con respecto, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Al otro pintor ruso, se me va el nombre, que quería, Kandinsky, gracias. Kandinsky quería representar, vamos a decirlo así, la pureza, algo así espiritual, y esto a través de la música y la música como se expresa con colores. Eso es lo que le importaba a Kandinsky, ¿no? Malevich quería representar como las esencias de las realidades, algo así como las formas fundamentales de la realidad. Y entonces hacía estas como limpiezas de lo, vamos a decirlo así, de lo real para quedarse con las estructuras más fundamentales o descomponerla en distintas perspectivas como este cuadro del afilador, esta pintura del afilador de cuchillos, que uno identifica un poco la figura, pero también está esta idea de distintos escorzos, un poco como la de, en otro sentido, pero un poco con la de Duchamp anteriormente. Y después entonces tenemos, esto llega a un nivel de abstracción. Estos rusos, Kandinsky y Malevich, fueron de alguna forma los inventores de la abstracción. También la artista que nos pasó, Carla, aquella un poco desconocida, hasta llegar a estas formas como muy abstractas, donde llega Malevich a la más completa purificación. ¿Qué es lo que hay ahí? Una representación de las formas más puras de la pintura, donde fíjense que casi hasta los colores desaparecen, está solamente lo plano. Lo que quiere Malevich es mostrar pintura, no mostrar algo fuera de la pintura, lo que hemos señalado, esta idea del marco. Y fíjense que de repente este abstraccionismo cambia y se vuelve un poco más figurativo en el 28 y estos deportistas del 30. Y uno se pregunta por qué esto, ¿no? De estos creadores del abstraccionismo. Yo no soy especialista, no sé si alguno de ustedes ha trabajado más a Malevich, pero lo que hay aquí también es, creo que política, ¿no? Stalin está como tomando cada vez más poder y cada vez más opresor en Rusia, y no era tan bien visto el abstraccionismo y había que hacer cosas más bien cada vez más realistas, el realismo socialista. Y entonces uno puede ver tal vez aquí la mano política. De hecho a Malevich lo sancionaron y lo castigaron varias veces por su trabajo. De modo que es muy notable el cambio, que parece como una involución en el proyecto que quería hacer tanto Kandinsky como Malevich, ¿no? que es hacer una pintura cada vez más pura, más consciente de sí misma. Y se hace figurativa. Fíjense en esta cabeza del campesino, hay unos avioncitos y tal, hay una cosa que se convertirá después en el arte oficial soviético, que es el realismo socialista. Malevich estuvo ahí en el borde, construyó el gran arte, uno de los más importantes artes en Rusia del siglo XX y del mundo, y después entonces se vio obligado hay un autorretrato que es ya totalmente realista, que es posterior, casi
autorretrato al punto de morir, totalmente contrario a lo que ustedes ven aquí, es el sentido contrario a lo de Picasso, ¿no? De un abstraccionismo muy radical, muy nuevo. Los primeros cuadros son estos suprematistas son del 1912, a esta forma menos abstractas, vamos a decirlo así. Innovación, sí, obviamente en el siglo XX hay innovación, pero esa innovación es radical. Bueno, depende de lo que se quiera hacer. La innovación para pintar a Tutankamón hace 3000 años en los egipcios también fue una innovación radical, tan radical que una vez que literalmente se murieron y se fueron del poder, la ortodoxia volvió de nuevo y la cambió, ¿no? Entonces las innovaciones en el arte siempre son constantes. Es decir, esto que señala Gombrich, que los pintores del siglo XX tuvieron que hacerse inventores, mostrarse originales, también supone una innovación, por supuesto, como dice Gombrich, de la forma de resolver el problema, pero supone también una forma que es propia del arte. Todo, digamos, todo artista comprometido, algo así, como diría Gombrich, supone que está o quiere hacer algo nuevo, quiere pintar, esculpir, escribir de forma nueva, y entonces, o con una innovación, o ponerle un giro distinto a la cosa. Y entonces, en este sentido, ¿cuál es la diferencia en el siglo XX? Esto que hemos dicho, hay mayor conciencia de sí mismo, hay mayor conciencia de la pintura, hay mayor conciencia histórica, pero hay formas de innovación que parecen muy radicales, o parecieron muy radicales en ese momento, nosotros ya la hemos asimilado. Como hemos dicho, el radicalismo incluso se ha atenuado, pero también suponen las formas propias del desarrollo. Esto que señala Gombrich, se simplifica mucho si se piensa que el arte moderno es un arte solamente de expresión. También es un arte en el que fundamentalmente, esto que señalábamos con respecto a las rupturas, lo que ha hecho es también como barrer restricciones, es decir, barrer esquemas mentales que se supone que están ahí pues, fijos. Un poco lo que hizo el arte, la innovación más radical tal vez sea esta, no sea en la pintura misma, sino la pintura es más bien expresión de una revolución que sucedió en las conciencias, y como les he dicho, no solamente la conciencia artística, sino también la conciencia científica, moral, etcétera, que es esta idea de quitar aquellas cosas fijas, aquellos esquemas mentales fijos que nos dicen la cosa es así, y mover esos esquemas mentales y entonces permitir, digamos, cambiar o crear esquemas nuevos. Eso fue lo que hicieron los cubistas, los expresionistas, los abstraccionistas, crear esquemas nuevos para hacer el trabajo de los artistas, que es representar, como hemos dicho, representar lo que ellos creen más adecuado, el movimiento en Duchamp, las diversas perspectivas, la musicalidad espiritual a través de la pintura en Kandinsky. Los artistas siempre hacen esto. Lo que pasa con los modernos es que encontraron la posibilidad de relativizar los esquemas mentales y entonces tuvieron mucho más libertad para hacer esto, digamos, buscar nuevas formas de representación. Por eso está la tensión esta de representación-expresión, ¿no? Toda representación es expresión. Los expresionistas decían que ellos expresaban sentimientos, o se expresaban estados internos, estados morales, pasionales, etc. Pero toda representación es finalmente también una expresión de esquemas mentales. Lo que pasa es que ¿por qué no hubo expresionismo antes? Porque los artistas pensaban que esos esquemas eran la realidad misma. Y ahora son conscientes los artistas en el siglo XX y también en el siglo XXI de que esos son esquemas y pueden alterarse. Entonces, esto hace que las representaciones
siempre sean de alguna forma también expresiones. Porque lo que se cambia es, digamos, hemos sido, a partir de finales del siglo XIX, los artistas han sido conscientes de la expresión que tienen y lo que hacen es buscar unas nuevas formas de entender esa representación. Y eso lleva a la idea esta de pensar esto de la tradición, pensar el arte moderno no como una ruptura de la tradición, sino un cambio legítimo, dice Gombrich, pero que sería una lástima que estas nuevas exploraciones no se beneficiaran de las lecciones de la tradición. Yo creo que no solamente se beneficiaron, a pesar del tremendismo de muchas vanguardias que pensaban que había que hacer una ruptura total, en el arte moderno hay precisamente un rescate de la tradición, pero ese rescate no es un rescate, vamos a llamarlo así, salgo de compartir, no es un rescate de la tradición de forma acrítica, vamos a decirlo así, sino estar con la tradición, pero pensando en, primero conociéndola, que es una tradición, que no es todo el arte, y después entonces asumiendo que las formas esas de la tradición pueden cambiarse, pueden variarse, no son fijas. Esto uno lo ve como lo que decíamos, la percepción que tenemos mucho, uno mismo, yo mismo la tengo muchas veces, la incomodidad con respecto al arte moderno, sobre todo los más abstraccionistas, esto de preguntarse, bueno, pero esto es arte realmente. Quien se hace esa pregunta, que muchas veces somos nosotros mismos, muchas veces, lo que sucede ahí no es un problema creo yo, de comprensión del arte, sino de crítica efectiva de los esquemas. Esto que sí hicieron los artistas modernos, que fue que relativizaron el esquema mimético y pensaron en buscar otros esquemas para resolver sus problemas de representación, expresión. Nosotros también como espectadores del arte tenemos que también hacer este proceso, ¿no? Y este proceso se hace fundamentalmente por cosas como lo que están haciendo ustedes, tomando un curso para comprender, entender esto que se llama arte contemporáneo. Es decir, entender que tengo que mover mis esquemas para hacer esto. Y en eso es que estamos siempre, digamos. Lo que es maravilloso, y esto lo dice Greenberg, lo que es maravilloso del arte moderno es que es un arte que los artistas lo hicieron de alguna forma consciente, no totalmente consciente, los artistas no son filósofos ni necesitan serlo, pero de alguna forma se dieron cuenta de que había la posibilidad de mover los esquemas. Y aquí entramos en esto que hemos discutido un poco más a Greenberg. Fíjense que Greenberg es un texto como muy filosófico. Gladys me señalaba el otro día, me decía, enviándome una cosa, esta idea de que este curso es muy filosófico. Greenberg, que es un crítico de arte, se muestra especialmente filosófico en esto. El problema de Greenberg es un problema filosófico. Es entender cuál es el resultado cuando la pintura se conoce a sí misma. Se empieza a reflexionar, como hemos visto, que nos decía Gombrich, sobre sí misma, cuando es consciente de sí misma. La pintura y el resto de las artes. Y entonces hace esta cosa que es fundamentalmente moderna, dice Greenberg, no ilustrada. La ilustración suponía una crítica, pero una crítica al mundo, vamos a decirlo así. El mundo debía ser de esta forma, los reyes no debían ser reyes, la moral no debía ser la moral de las costumbres, de la religión, sino debía ser otra. Pero la modernidad es la que toma esta crítica de forma radical, y crítica lo que supone fundamentalmente en Kant, que escribió las primeras formas filosóficas, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, es conocerse a sí mismo.
Kant en la crítica de la razón pura lo que hace es entender cómo funciona la razón y cuáles son los límites de la razón. Si ustedes se dan cuenta, en la narración de Greenberg, lo que hace la pintura es precisamente eso. ¿Qué es la pintura y cuáles son los límites de la pintura? Es decir, saber qué es pintura es determinar qué es lo esencialmente pictórico y qué no es pictórico, qué es añadido. Y entonces lo que es añadido es esta idea de tener que representar algo distinto de sí mismo. Y hay esta idea como muy importante en Greenberg, que está un poco al final, que señala, un poco la pintura siempre hizo esto. Él lo señala, el pintor también necesitaba mostrar que lo suyo era pintura, entre otras cosas porque así podemos admirar más su arte. Es decir, me explico, o que trato de explicar a Greenberg. Un fotógrafo no tiene que mostrar que es fotografía, a menos que, como señalaba Fabiola, creo que era, esta idea de que se muestre la idea porque a lo mejor es un engaño, ¿no? Es una fotografía trucada. Pero un pintor sí necesita mostrar que lo suyo es pintura. Entonces hay como este doble juego. Los pintores tenían una cantidad de técnicas para tratar de representar lo más fiel la realidad, pero al mismo tiempo necesitaba mostrar que era pintura en el sentido de decir, para que me digan que soy un buen pintor, que he satisfecho de forma adecuada el criterio de mímesis, ¿no? Que tengo la técnica adecuada y que sé la representación adecuada. El cuadro necesita mostrar esto, necesita mostrar la maestría del pintor. Entonces hay como un doble juego que dice Greenberg se invierte en la pintura moderna, porque la pintura moderna ya es consciente de qué es su esencia, lo plano, y entonces ahora puede hacerlo al revés. No importa que muestre una figura, pero no importa mostrar la pintura, lo que interesa es mostrar que es pintura. Esto lo habíamos señalado con la idea de la ventana. La pintura moderna le interesa sobre todo mostrar la ventana, no lo que se ve a través de ella. Aunque también los pintores anteriores lo han hecho. Entonces Greenberg tiene esta idea que me parece como muy importante y lo señala con una sucesión de pintores que muestra hacia el pasado, que ya hay una tradición que se empieza a preguntar desde hace, por lo menos desde el siglo XVIII, qué es la pintura, con la discusión esta de David, de Ingres, después de los impresionistas, de mostrar, aquí hay cada vez más conciencia de qué es la pintura y cuáles son los modos más adecuados de la pintura, del pintar. Entonces, bueno, lo que sabemos ya más o menos el esquema, estas formas críticas, lo que dice Greenberg en la modernidad, lo que hacen es llevarnos, y por eso a Danto le gusta tanto Greenberg, hacen efectiva la pregunta filosófica, que es esta que señalábamos, ¿qué es cada una de las artes? ¿Qué es la pintura? ¿Qué es la escultura? ¿Qué es el teatro? ¿Qué es, Greenberg no se mete mucho con esto, qué es la literatura o la poesía misma? Sí menciona un poco más a la poesía. Y esto supone entonces mostrar o determinar cuáles son los elementos constitutivos de esa esencia. En el caso de la pintura es lo plano, en el caso de la escultura es el volumen, en el caso de la poesía es el lenguaje, y entonces es una poesía que se torna cada vez más sobre el mismo lenguaje y no sobre, digamos, la poesía ingenua que hace un muchacho adolescente escribir a la novia. La poesía contemporánea es una poesía muy atenta a su propia esencia, que es el lenguaje, ¿no? Entonces, las artes en la modernidad lo que han hecho es llegar a esta forma de representación, es decir, a la representación de su propia esencia. Y por eso entonces para Greenberg, estos pintores de la Escuela de Nueva York, Rothko, Pollock, Motherwell, etcétera, son los máximos representantes y los epítomes de esta forma, de esta evolución definitiva de la pintura. Porque la pintura, una vez que ha llegado a conocerse a sí misma y a representarse a sí misma, a ser consciente de sí misma, ha llegado a su esencia. Es decir, por eso no va a haber una pintura nueva o no va a haber un salto, pensaba Greenberg, porque ha llegado a lo que es, a comprenderse a sí misma, ha llegado a, vamos a decirlo así, a la completa madurez.
habíamos hablado de madurez antes con Gombrich. Madurez es esta conciencia clara de lo que soy y de las relaciones que tengo con la realidad, de que no estoy metido en la realidad, inmerso en ella, sino que tengo distancia, y entonces lo que tengo es que entender cuáles son los esquemas que me producen esa relación con la realidad. Eso es la madurez, vamos a decirlo así, que es la madurez, como lo decíamos al principio, de la persona que es consciente de que ella es la que tiene que hacer su vida, por ejemplo, de que yo soy ahora el protagonista de mi propia vida. Bueno, esta idea es un poco la que tuvo Greenberg en su crítica en su modelo de comprensión de la pintura, ¿no? Y del arte en general. Las artes han llegado a un nivel de madurez que supone la consecución de una tradición que ya venía realizándose. Por eso, a pesar de que él tenga como modelos de máxima expresión del arte el expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York en los años 40 y 50, piense que sin embargo no hay una ruptura con respecto a la tradición, sino que más bien es seguir una tradición que tenía, vamos a decirlo así, un hilo que no era evidente, que era como subterráneo hasta los impresionistas, hasta Manet, que es donde empieza a hacerse evidente, y que se hace cada vez más consciente, cada vez se hace más claro, cada vez se hace esta relación que él pone con la ciencia, cada vez se hace más científico, pero no porque igual que he dicho que los artistas no son filósofos, no es que los pintores se volvieron científicos, sino que confluyeron, vamos a decirlo así, por estar en el mismo tiempo, miradas que son parecidas, es decir, técnicas de pensamiento, que es lo que fundamentalmente está aquí, o modos de pensamiento que igualaron, vamos a decirlo así, la ciencia con la pintura, en el sentido en que se hicieron cada vez más conscientes y más claras de sí mismas, y entendieron cuáles son las distancias y las mediaciones, los medios que hay entre la distancia, digamos, la realidad y la representación que tengo de la realidad. Entender que tengo una representación de la realidad. Entonces, es decir, que siempre tengo un esquema para representar la realidad. Esto es un poco lo que piensa Greenberg que sucede en el arte moderno. Es un arte maduro, consciente de sí mismo, que ha llegado, por lo tanto, a su culminación en la medida en que se comprende a sí mismo. Por eso, Danto ponía en el primer capítulo aquello de las novelas de formación, esto de la historia realmente comienza cuando se acaba la historia, es decir, se casaron y vivieron felices para siempre. Uno no sabe qué pasó después, pero tú dices, bueno, todo esto que ha pasado hasta el matrimonio, en que todas las peripecias que pasaron el príncipe y la princesa, es el comienzo de su verdadera vida, pues, ¿no? Casaron y eso es lo que pasa con uno cuando dice que es adulto. Dice, bueno, ya soy adulto. Ya, bueno, no hablemos de nuestro país, que es un poco triste, pero uno pensaba, bueno, me voy a casar, o voy a vivir solo, voy a tener un apartamento, ahora sí hago mi vida, hago lo que quiero, estudié más o menos lo que quería, ahora voy a hacer mi vida, ¿no? Esto, piensa Greenberg, es lo que ha pasado un poco con el arte contemporáneo, con el arte moderno que llegó a su madurez, y lo que hace entonces ahorita es expresarse siempre de esta forma, es decir, no de una forma particular, no importa que sea abstracto o sea figurativo, sino consciente de su esencia, de ser, en el caso de la pintura, plana. No sé si me explico, si tienen alguna pregunta. ¿Dudas? Recuérdense que igual, como lo hizo una vez Carla, en el Padlet pueden poner también opiniones, como hizo Carla con cualquier libro. Bien, no sé si tiene alguna. Bien, vamos a terminar entonces. La semana que viene vamos a ver que es nuestra penúltima sesión, creo, ¿no? Nuestra penúltima antes de finalizar el periodo decembrino. Vamos a ver a Bátimo con posmodernidad. El texto de Bátimo es
un poco carrasposo. Pero es muy importante por lo siguiente. La idea de muerte del arte, yo les decía que la enuncia fundamentalmente Hegel primero, pero después Bátimo es el que la retoma, digamos, en la contemporaneidad de forma como clara. El mismo, en otro ensayo, el mismo Danto reconoce que él está un poco siguiendo a Bátimo, de modo que ahí está esta idea de, que me parece muy importante de Bátimo, de ocaso del arte. El arte no puedes pensar que ha muerto, lo dice Bátimo, sino que hay como en un ocaso. Por cierto que también lo dice Grinberg, ¿no? Grinberg señala que ahí uno puede pensar que la tradición se ha debilitado un poco, no tiene el mismo carácter que tenía antes, la tradición afirmaba. En el caso de la modernidad se vuelve un ocaso. Bueno, piensa Bátimo que la posmodernidad, vamos a decirlo así, en el arte supone no la muerte, no la oscuridad total, pero sí un momento de crepuscular, lo llama, ¿no? Un crepúsculo del arte. Y en los crepúsculos hay luz y también hay sombra, hay oscuridades y hay luces. Ese es un poco el tema, creo yo, fundamental de Bátimo. Él está discutiendo la tradición moderna con respecto a y la ruptura que se produce en el caso del arte digamos, a mediados del siglo XX, pues, ¿no? Entonces, bueno, por favor lean con un poquito de paciencia a Bátimo. Yo voy a poner también el resumen y una presentación. Y nada, nos vemos el martes que viene. Gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Que tengan feliz tarde, que tengan